A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Momentos perfectos. Marques Lake se ajustó las gafas de sol y observó a su hija de 8 años, Emma, construir otro castillo de arena. Las olas de la costa del Pacífico rompían rítmicamente detrás de ellos y por primera vez en meses se sintió genuinamente relajado. Después de 15 años como marine y otros 5 como consultor de seguridad privada, momentos como estos eran joyas raras. «Papá, mira», gritó Emma, sus rizos rubios capturando el sol de la tarde. «¿Es más grande que el de ayer?» «Magnífico, princesa», respondió Marques, sus manos curtidas estabilizando la silla de playa. A sus 42 años, se comportaba con la confianza tranquila de un hombre que había visto el combate y había salido fortalecido. Sus ojos de un azul acero, que habían intimidado a incontables adversarios, se suavizaban por completo cuando se posaban en su familia. Diana Lake salió de su casa de playa llevando una bandeja de sándwiches. Incluso después de 12 años de matrimonio, Marques todavía sentía que se le cortaba la respiración cuando miraba a su esposa. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño desordenado y su vestido de verano verde ondeaba con la brisa del océano. «Ross envió un mensaje», dijo Diana, sentándose a su lado. «Todavía viene a cenar mañana». Marques asintió. Su primo, Ross Evans, se había ganado una gran reputación como analista forense en el FBI. Habían crecido juntos en Oregón, dos chicos que eligieron caminos diferentes pero que se mantuvieron cercanos, Ross con su mente analítica, Marques con su espíritu guerrero. «Emma, cariño, ven aquí para una foto», llamó Diana. Emma se acercó de un salto, la arena volando de sus pequeños pies. Marques notó el brazalete en su muñeca, de plata delicada con lo que parecían ser pequeñas gemas. «Nunca lo había visto antes. ¿De dónde sacaste ese brazalete, Em?», preguntó, genuinamente curioso. Los ojos de Emma se iluminaron. «¿No es bonito? Una señora amable en la heladería me lo dio ayer. Dijo que yo era la niña más hermosa que había visto en su vida». Algo frío se asentó en el estómago de Marques. Le había enseñado a Emma a no aceptar nunca regalos de extraños. Diana captó su mirada, compartiendo la misma preocupación. «¿Cómo era esa señora?», preguntó Diana con delicadeza. «Era muy guapa, con el pelo oscuro. Sabía mi nombre y todo. Dijo que era una amiga tuya, papi». Marques sintió que sus músculos se tensaban. Hizo notas mentales de todos en su círculo. Nadie coincidía con esa descripción. Pero Emma estaba radiante, tan orgullosa de su nuevo accesorio, y el momento era demasiado perfecto para arruinarlo con un interrogatorio. «Ya hablaremos más tarde sobre el peligro de los extraños». «Está bien, princesa», dijo, forzando una sonrisa. «Por ahora, vamos a tomar esa foto». Diana levantó su teléfono, capturando a los tres con el impresionante telón de fondo costero. El brazalete de Emma captó la luz del sol, creando pequeños prismas de arco iris en su brazo. Marques tomó nota mental de investigar la joya más tarde, pero por ahora, rodeó a sus chicas con sus brazos y sonrió para la cámara. La foto era perfecta, una instantánea de la felicidad familiar americana, la postura protectora de Marques, la sonrisa radiante de Diana. La alegría inocente de Emma con su misterioso brazalete brillando bajo el sol de California. Sería el último momento normal que tendrían en mucho, mucho tiempo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Marques sintió ese cosquilleo familiar en la nuca. El mismo instinto que lo había mantenido vivo durante 3 periodos de servicio. Algo no estaba bien. El brazalete, la mujer extraña, la mención casual de Emma de que la mujer sabía su nombre. No eran coincidencias, pero Emma parloteaba sobre conchas marinas y Diana planeaba el menú de mañana y las olas mantenían su ritmo eterno. Por ahora, Marques reprimió sus sospechas y disfrutó de la velada perfecta con su familia, sin saber que, a cientos de kilómetros de distancia, alguien observaba y esperaba que se enviara exactamente esa foto. Capítulo 2. La llamada.
La mañana siguiente llegó con el típico sol de California. Pero Márquez se despertó con una inquebrantable sensación de inquietud. Había pasado años confiando en sus instintos y ahora le gritaban. Durante el café, se encontró estudiando el brazalete de Emma con más cuidado. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Diana, notando su escrutinio. Aunque desearía que no aceptara joyas de extraños, Márquez tomó suavemente la muñeca de Emma. El brazalete era más sofisticado de lo que había pensado inicialmente. Las gemas no eran solo decorativas, parecían tener pequeños mecanismos en su interior, diminutos, casi imperceptibles. Pero dime, Emma, ¿puedes decirme exactamente qué dijo la señora cuando te dio esto? Emma arrugó la nariz en concentración. Dijo que había estado observando a nuestra familia y que pensaba que merecía algo especial. Sabía que vivíamos en la casa azul con la valla blanca. Sabía que estuviste en los Marines, papi. Todas las alarmas en la cabeza de Márquez comenzaron a sonar simultáneamente. Esto no era un encuentro al azar. Alguien había estado vigilando a su familia, estudiándolos, aprendiendo sus patrones. El brazalete no era un regalo. Era algo completamente diferente. ¿Dijo algo más? ¿Algo sobre por qué te lo estaba dando? Dijo que le ayudaría a mantenerme a salvo, respondió Emma inocentemente, y luego corrió a jugar con sus muñecas. Márquez sintió hielo en sus venas. ¿Mantenerla a salvo de qué? Sacó su teléfono y le envió la foto de la playa a Ross con un mensaje. Necesito tu opinión experta sobre algo. Foto familiar de ayer. Llámame lo antes posible. 2 horas después sonó su teléfono. Márquez, ¿qué tan rápido puedes llegar a casa? La voz de Ross era mortalmente seria, desprovista de toda calidez casual. Estoy en casa. ¿Por qué? No, me refiero a casa. A casa. Lejos de donde sea que tomaste esta foto. Lejos de tu familia. La presión arterial de Márquez se disparó. ¿Qué pasa? No llames a tu esposa. No le hagas saber que vas a venir. Simplemente vete ahora. Ross, ¿qué demonios? El brazalete en la muñeca de tu hija. La voz de Ross era tensa, profesional. No le queda mucho tiempo. El teléfono se sintió pesado en la mano de Márquez. A través de la ventana podía ver a Emma jugando en su patio trasero, el brazalete capturando la luz de la mañana. Diana leía en el porche, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de implosionar. ¿Qué quieres decir con que no le queda mucho tiempo? La voz de Márquez era apenas un susurro. Pasé la foto por nuestro software de imágenes mejoradas. Ese brazalete no es una joya, Márquez. Es un sistema de administración. Esas no son gemas, son microcápsulas. Y basándome en los patrones de oxidación que estoy viendo, están diseñadas para disolverse y liberar su contenido con el tiempo. Márquez sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Liberar qué contenido? No puedo decirlo por la foto, pero el mecanismo es sofisticado. De grado militar. Esto no es un psicópata con un juego de química. Esto es profesional. Alguien quería que tu hija usara un veneno de acción lenta por una razón específica. El guerrero en Márquez tomó el control, reprimiendo el pánico. ¿Cuánto tiempo? Basado en la tasa de disolución que estoy calculando. Tal vez 48 horas desde que se lo puso. Cuando dijiste que lo consiguió, ayer por la tarde. Márquez ya se estaba moviendo, agarrando sus llaves, su billetera, el kit de herramientas especializado que guardaba en la caja fuerte de su dormitorio. Ross, te necesito a ti también. Ya estoy conduciendo hacia ti. Pero Márquez, este nivel de sofisticación, este tipo de planificación. Quien quiera que haya hecho esto te conoce, conoce a tu familia, conoce tus rutinas. Esto no es aleatorio. Márquez se detuvo en la puerta de su casa. A través del cristal podía ver a su esposa e hija, felizmente inconscientes de que alguien había convertido su momento familiar perfecto en una cuenta atrás hacia la tragedia. La foto de la playa en su teléfono mostraba a 3 personas felices, pero ahora todo lo que podía ver era la pequeña máquina de muerte abrochada alrededor de la muñeca de su pequeña. Llamaré a Diana una vez que esté en la carretera, dijo. Nos encontraremos en... No uses teléfonos después de esta llamada.
Si alguien te ha estado vigilando lo suficiente como para apuntar específicamente a Emma, están monitoreando las comunicaciones. Usa los protocolos de emergencia que establecimos después de tu baja del servicio. Marques entendió. Él y Ross habían desarrollado planes de contingencia años atrás, cuando el trabajo de seguridad de Marques había atraído una atención peligrosa. Puntos de entrega secretos, casas de seguridad, mensajes codificados. Había esperado no tener que usarlos nunca. Una cosa más, agregó Ross, su voz sombría. La mujer que le dio el brazalete a Emma no eligió a tu hija al azar. Esto es personal, Marques. Alguien quiere herir a tu familia para herirte a ti y son muy buenos en lo que hacen. La línea se cortó. Marques miró el teléfono durante exactamente 3 segundos, luego cambió a la mentalidad táctica que lo había mantenido vivo en innumerables situaciones peligrosas. Su familia estaba bajo ataque. Su hija había sido envenenada por un profesional y tenía menos de 48 horas para encontrar a la persona responsable y salvar la vida de Emma. Pero primero tenía que poner a sus chicas a salvo sin alertar a quienquiera que los estuviera observando, porque no tenía ninguna duda de que los estaban observando en este mismo momento. Capítulo 3. Hacia las sombras, Marques se obligó a caminar normalmente hacia el patio trasero. Cada instinto le gritaba que agarrara a Emma y corriera. Pero Ross tenía razón. Si los estaban vigilando, cualquier cambio repentino en el comportamiento podría acelerar el cronograma que su atacante estuviera siguiendo. Oye, princesa, ¿quieres ir a una aventura?, le preguntó a Emma, manteniendo la voz ligera. Emma levantó la vista de su réplica del castillo de arena, su rostro iluminándose. ¿Qué tipo de aventura? Del tipo en que empacamos rápidamente y vamos a un lugar emocionante. Miró a Diana, captando su atención con una mirada que lo decía todo. Después de 12 años de matrimonio, ella lo leía perfectamente. La sonrisa de Diana nunca vaciló, pero Marques vio que sus hombros se tensaban ligeramente. Eso suena maravilloso. Deberíamos empacar para unos días al menos. Marques se arrodilló junto a Emma, estudiando el brazalete de cerca por primera vez. Era aún más sofisticado de lo que había imaginado. La plata era en realidad titanio y esas no eran gemas. Eran compartimentos sellados con lo que parecían temporizadores microscópicos. Ross tenía razón. Esto era tecnología de grado militar. Emma, cariño, ¿puedes decirme exactamente dónde estabas cuando la señora amable te dio este brazalete? Emma inclinó la cabeza, pensando. Estábamos en la heladería Morrisons. ¿Recuerdas? Tú estabas pagando y mamá estaba en el baño. La señora se me acercó mientras yo esperaba afuera. Marques sintió que la ira ardía en su pecho. Alguien los había observado, estudiado sus patrones, esperado el momento exacto en que Emma estaría sola. Esto no fue oportunista. Fue planeado con precisión militar. ¿Cómo era ella de nuevo? Guapa, como dije. Pelo oscuro en un moño. Llevaba gafas de sol y un vestido azul. Y tenía una cicatriz en la mano. Justo aquí. Emma señaló el dorso de su mano izquierda. Una cicatriz. Eso era algo. Marques archivó el detalle mientras mantenía su actitud casual. Está bien, princesa. Vamos a empacar. Vamos a visitar al tío Ross. Mientras entraban, el teléfono de Marques vibró con un mensaje de un número desconocido. Hermosa familia, Marques. Lástima lo de la cuenta atrás. La firma le heló la sangre. Después de 15 años, había esperado no volver a ver esa inicial. Melinda Bates. De repente, todo cobró un sentido terrible. La vigilancia, la sofisticación, la naturaleza personal del ataque. Melinda no le había dado a Emma un bonito brazalete. Le había dado una sentencia de muerte diseñada específicamente para torturar a Marques. Le temblaban las manos mientras los recuerdos volvían a él. Operación Ghost Dance, Afganistán, 2013. Melinda había sido su enlace de inteligencia. Brillante y hermosa y completamente despiadada. Había estado vendiendo información a los insurgentes, haciendo que mataran a marines por dinero.
Márquez había descubierto su traición y testificado en su corte marcial. Había sido sentenciada a 25 años en una prisión militar. Pero mientras los policías militares se la llevaban, se había vuelto con esos ojos fríos y calculadores y había dicho: encontraré lo que más amas, Márquez, y te lo quitaré lentamente. Había pensado que estaba encerrada a salvo. Aparentemente, se había equivocado Márquez. La voz de Diana lo sacó de su parálisis. Estaba de pie en la puerta de su dormitorio, sosteniendo una maleta, leyendo su expresión con creciente alarma. «Mete a Emma en el coche», dijo en voz baja. «Ahora». Diana no hizo preguntas. Se movió con la eficiencia de alguien que había estado casada con un guerrero el tiempo suficiente para saber cuándo las amenazas eran reales. En 5 minutos, se alejaban de su casa, con Emma parloteando emocionada sobre su aventura sorpresa, completamente inconsciente del veneno que se disolvía lentamente en su torrente sanguíneo. Márquez conducía con cuidado, observando sus espejos, tomando una ruta que expondría cualquier vigilancia. Su mente repasaba las posibilidades. Melinda estaba fuera de prisión. De alguna manera había encontrado a su familia, los había estudiado, había apuntado a Emma con precisión quirúrgica. El brazalete probablemente era irrastreable, el veneno probablemente indetectable por medios normales. Pero Márquez no era normal. Era un marine con 15 años de experiencia en combate y 5 años de trabajo en seguridad privada. Tenía recursos, contactos y habilidades que la mayoría de la gente no tenía. Más importante aún, tenía a Ross, que probablemente era el mejor analista forense del FBI. Y tenía algo que Melinda nunca había poseído: personas por las que valía la pena luchar. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. ¿Recuerdas lo que te dije, Márquez, sobre quitarte lo que más amas? El brazalete se libera por etapas. La primera etapa ya está ocurriendo. Pronto comenzará a sentirse cansada. La segunda etapa llega en 12 horas. La tercera etapa. Bueno, digamos que querrás encontrarme antes de eso. Márquez borró el mensaje y se detuvo en una gasolinera. Mientras Diana llevaba a Emma adentro, tomó una decisión que habría horrorizado a su yo más joven y respetuoso de las reglas. Abrió el maletero y sacó una bolsa de lona negra que esperaba no volver a tocar. Dentro había artículos de sus días más oscuros: teléfonos irrastreables, identificaciones falsas, dinero en efectivo y armas que no eran del todo legales para la posesión civil. Los había guardado por costumbre, sin imaginar nunca que los necesitaría para salvar a su propia hija. Mientras transfería la bolsa a su coche actual, vio su reflejo en la ventana. El padre de los suburbios había desaparecido, reemplazado por algo más duro, más peligroso. El hombre que Melinda recordaba de Afganistán, el hombre que había derribado a una oficial de inteligencia traidora y destruido su red de traición cuidadosamente construida. Quería jugar con su familia. Bien, pero había olvidado algo importante sobre Márquez Lake. Nunca había perdido una pelea que importara. Y nada había importado nunca más que esto. Cuando Diana y Emma regresaron, Márquez ya estaba planeando sus próximos movimientos. Primero, se encontrarían con Ross en la casa de seguridad. Luego analizarían el brazalete y descubrirían exactamente qué había hecho Melinda. Finalmente, Márquez cazaría a la mujer que se atrevió a amenazar a su hija y se aseguraría de que nunca más amenazara a nadie. La guerra que había comenzado en Afganistán estaba a punto de tener su batalla final. Y esta vez, Márquez tenía todo que perder. Capítulo 4. Fantasmas y revelaciones. La casa de seguridad era una casa rancho anodina en Bakersfield, comprada años atrás cuando el trabajo de seguridad de Márquez le había creado enemigos. El sedán del FBI de Ross ya estaba en la entrada cuando llegaron, y Márquez sintió una oleada de alivio al ver a su primo. Bruce Evans parecía en todo un analista federal. Gafas con montura de alambre, camisa planchada y la tez ligeramente pálida de alguien que pasa la mayor parte de su tiempo en laboratorios. Pero Márquez sabía que su primo poseía una de las mentes más agudas de las fuerzas del orden. Tío Ross. Emma corrió hacia él y el corazón de Márquez se encogió al notar que se movía un poco más lento de lo habitual.
La primera etapa estaba comenzando. Ross abrazó a Emma mientras sus ojos se encontraban con los de Marques por encima de su cabeza. El mensaje era claro: se nos acaba el tiempo. Entremos, dijo Ross. Tengo algo de equipo preparado. La sala de estar de la casa de seguridad se había transformado en un laboratorio forense móvil. Equipos de magnificación de alta potencia, herramientas de análisis químico y terminales de computadora llenaban cada superficie disponible. Emma, cariño, dijo Diana. ¿Por qué no ves dibujos animados en la habitación de atrás mientras los adultos hablan? Una vez que Emma se instaló con su tableta y auriculares, Ross fue directo al grano. He estado investigando la situación de tu brazalete, dijo, mostrando fotos en su portátil. La buena noticia es que el mecanismo es lo suficientemente sofisticado como para ser rastreable. La mala noticia es que es incluso peor de lo que pensaba. Marques sintió la mano de Diana apretar su brazo. ¿Cuánto peor? El veneno es un compuesto sintético que nunca he visto antes. Está diseñado para imitar la descomposición celular natural, lo que significa que, para cuando aparezcan los síntomas, la mayoría de los médicos asumirían que es una gripe severa o una respuesta autoinmune. Harían pruebas estándar, no encontrarían nada concluyente, y para cuando descubrieran que era artificial, estaría muerta, terminó Marques. Ross asintió sombríamente. Pero esto es lo interesante. El sistema de administración es excesivo para un simple asesinato. Esta tecnología vale cientos de miles de dólares. Alguien quería que Emma sufriera lentamente y querían que tú lo supieras. Esto es tortura, no solo asesinato. Marques sacó su teléfono y le mostró a Ross el mensaje de Melinda. El rostro de su primo palideció al leerlo. Melinda Bates, susurró Ross. Recuerdo ese nombre de tus archivos militares. Era la oficial de inteligencia que expusiste en Afganistán. Suponía que debía estar en prisión por 25 años, dijo Marques. Ross ya estaba tecleando en su computadora. Lo estaba. Los registros militares muestran que estuvo encarcelada en los cuarteles disciplinarios de E.U. en Fort Leavenworth hasta que su tecleo se detuvo. ¡Oh, demonios! ¿Qué? Fue liberada hace 6 meses. Una especie de intercambio de prisioneros de la comunidad de inteligencia. Detalles clasificados, pero parece que fue canjeada por activos estadounidenses capturados en el extranjero. La voz de Diana apenas se controlaba. ¿Me estás diciendo que liberaron a la mujer que quería matar a nuestra familia? Probablemente no tenían idea de su vendetta personal contra Marques, dijo Ross. Estos intercambios ocurren a niveles donde la historia personal se pasa por alto. Marques ahora caminaba de un lado a otro, su mente trabajando en posibilidades tácticas. Ha tenido 6 meses para planear esto. 6 meses para estudiarnos, establecer vigilancia, desarrollar ese brazalete. Esto no es una venganza impulsiva. Es una campaña cuidadosamente orquestada. Su teléfono vibró. Otro mensaje. ¿Estás disfrutando de la reunión, Marques? Estoy observando no muy lejos. Tu hija se ve pálida. La segunda etapa comienza pronto. Marques le mostró el mensaje a Ross, quien inmediatamente comenzó a teclear furiosamente en su computadora. Si está lo suficientemente cerca como para vernos. Podría estar transmitiendo desde una ubicación cercana, dijo Ross. Estoy escaneando en busca de firmas electrónicas inusuales en el área. Mientras Ross trabajaba, Marques abrió su bolsa de lona y comenzó a revisar su equipo. Diana observaba con creciente preocupación mientras cargaba cargadores en varias armas. Marques, ¿qué estás planeando? Estoy planeando terminar con esto, dijo simplemente. Melinda quiere que sufra. Bien, pero cometió un error al apuntar a Emma en lugar de a mí directamente. ¿Qué error? Marques levantó la vista y Diana vio algo en sus ojos que le recordó por qué había tenido tanto éxito en combate. Me dio una motivación. Cuando la estaba cazando en Afganistán, se trataba del deber de la justicia. Ahora, se trata de mi hija. Eso me hace infinitamente más peligroso. Ross levantó la vista de su computadora. Tengo algo. Hay una furgoneta aparcada a 2 manzanas con equipo de comunicación de alta gama. Ha estado allí desde antes de que llegáramos. Nos está observando ahora mismo, dijo Marques. No era una pregunta, probablemente.
Pero Marques, si la asustamos, podría activar la etapa final del veneno antes de tiempo. Marques consideró esto. Necesitaba neutralizar a Melinda sin darle la oportunidad de acelerar el envenenamiento de Emma. Requeriría precisión, sincronización y probablemente algunos riesgos que su familia no aprobaría. Ross, puedes quitar el brazalete de forma segura. Ross negó con la cabeza. Tiene mecanismos anti-manipulación. Si intentas cortarlo o desactivarlo, liberará todo de una vez. Necesitamos el antídoto. Melinda lo tiene. Casi con toda seguridad. Marques tomó su decisión. Entonces voy a conseguirlo. Diana lo agarró del brazo. No puedes simplemente caminar hacia cualquier trampa que ella haya puesto. No voy a caminar hacia nada, dijo Marques, sacando armas de su bolsa. Voy de caza. Ross, ¿puedes rastrear sus señales de comunicación? Puedo intentarlo, pero hazlo. Necesito saber exactamente dónde está, qué tipo de respaldo tiene y cómo nos está monitoreando. Mientras Ross trabajaba, Marques sintió la calma familiar que precede a la acción. Para esto se había entrenado, en esto era bueno. Alguien había amenazado a su familia y ahora iba a hacer que se arrepintieran de esa decisión. Pero primero, necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaba. Porque Melinda Bates era brillante, despiadada y había estado planeando esta venganza durante años. No se rendiría fácilmente. Su teléfono vibró una vez más. Ven a buscarme, Marques. Pero date prisa. La segunda etapa comienza pronto y tu preciosa Emma va a empezar a sentirse mucho, mucho peor. Capítulo 5. La caza comienza. Marques estudió la pantalla táctica que Ross había creado en su portátil. Firmas de calor, emisiones electrónicas y patrones de tráfico pintaban una imagen clara de su situación. Es buena, admitió Ross. 3 vehículos rotando posiciones cada 20 minutos. Contravigilancia profesional. Pero ha cometido un error. ¿Cuál? Está demasiado cerca. Quiere ver tu reacción en tiempo real, lo que significa que está dentro del alcance visual. ¿Eso limita sus posibles posiciones? Marques asintió, su mente ya trabajando en ángulos de aproximación y líneas de visión. ¿Y el respaldo? Al menos otras 2 personas, posiblemente más. Equipo de comunicación de grado militar, lo que sugiere operadores profesionales. Mercenarios, concluyó Marques. Sue ha contratado un equipo. Diana había estado escuchando su discusión táctica con creciente alarma. Estás hablando de esto como si fuera una zona de guerra. Lo es, dijo Marques simplemente. Melinda declaró la guerra cuando envenenó a Emma. Ahora voy a terminarla. A través de la ventana trasera, Marques podía ver a Emma acurrucada en el sofá, luciendo más cansada de lo que debería. La primera etapa estaba progresando. Se les estaba acabando el tiempo. Ross, necesito que sigas monitoreando sus comunicaciones. Si escuchas algo sobre acelerar el cronograma, llámame inmediatamente. ¿A dónde vas? A obtener algunas respuestas. Marques besó a Diana a modo de despedida, el gesto cargado con el peso de un hombre que sabía que podría no regresar. Luego se deslizó por la puerta trasera hacia la creciente oscuridad. Años de experiencia en combate se activaron mientras Marques se movía por el barrio suburbano. Sabía que el equipo de Melinda estaría observando la casa de seguridad, pero estarían buscando salidas obvias. No esperarían que saltara vallas y atravesara patios traseros, moviéndose como el soldado de operaciones especiales que una vez fue. Le tomó 30 minutos dar la vuelta hasta donde Ross había identificado la furgoneta de vigilancia. Marques se posicionó en un tejado con una vista clara y esperó. La furgoneta era profesional, ventanas tintadas, múltiples antenas, perfecta para la vigilancia móvil. Pero quienquiera que estuviera dentro había cometido el clásico error de permanecer en una posición demasiado tiempo. Se habían vuelto complacientes. El teléfono de Marques vibró con un mensaje de un número desconocido. Te veo, Marques. Muy impresionante. Pero esto no es Afganistán y no soy un insurgente al que puedas intimidar. Miró a su alrededor con cuidado, detectando el brillo de una óptica desde un edificio al otro lado de la calle. Melinda lo observaba a través de binoculares o una mira. Lo suficientemente cerca para ver su rostro, lo suficientemente lejos para sentirse segura. Otro mensaje. Tu hija está entrando en la segunda etapa ahora.
Debilidad muscular, dificultad para respirar. Estará asustada, llamando a su papi. Pero papi está jugando al soldado en lugar de encontrar el antídoto. La rabia ardió a través de Marques, pero la reprimió. La ira lo haría descuidado, y Emma no podía permitírselo. En lugar de responder al mensaje, Marques hizo algo inesperado. Caminó directamente hacia la furgoneta de vigilancia. Los ocupantes de la furgoneta claramente no estaban preparados para un acercamiento directo. Marques podía verlos moverse apresuradamente adentro, hablando rápidamente por sus radios. Golpeó la ventana del lado del conductor. La ventana bajó para revelar a un hombre de unos 30 años, claramente un soldado profesional. ¿Puedo ayudarle? Sí, dijo Marques conversacionalmente. Puedes decirle a tu jefa que Marques Lake quiere hacer un trato. Los ojos del hombre se abrieron ligeramente. Obviamente, había sido informado sobre los antecedentes de Marques. Estoy escuchando. Reunión 1 a 1, terreno neutral. Iré solo, desarmado, y ella puede traer el antídoto. Si realmente quiere resolver nuestro asunto, puede hacerlo cara a cara en lugar de esconderse detrás de pistoleros a sueldo y niños envenenados. El teléfono de Marques vibró inmediatamente. Melinda, por supuesto. Qué noble. El gran Marques Lake, dispuesto a sacrificarse por su familia. Bien. Memorial Park, el antiguo kiosco. 1 hora. Ven solo, y consideraré traer el antídoto. Considerarás, respondió Marques por mensaje. Digamos que, eso depende de cuán entretenida encuentre nuestra conversación. Marques le mostró el intercambio al hombre de la furgoneta. Dile que estaré allí. Mientras se alejaba, Marques sintió que su teléfono vibraba una vez más. Pero este mensaje no era de Melinda, era de Ross. Emma está empeorando. Problemas para respirar. Diana está tratando de mantenerla tranquila, pero necesitamos ese antídoto pronto. Marques miró su reloj. 1 hora hasta la reunión. 1 hora para descubrir cómo burlar a una mujer brillante y despiadada que había estado planeando esta venganza durante años. Pero mientras se movía a través de la oscuridad hacia Memorial Park, Marques se permitió una fría sonrisa, porque mientras Melinda había estado planeando, Marques había estado viviendo. Tenía los recursos del FBI de Ross, su propia experiencia en combate y, lo más importante, tenía todo que perder. Melinda quería una confrontación final. Estaba a punto de tener una, pero no saldría como ella esperaba. Después de todo, había cometido el mismo error que la había condenado en Afganistán. Había subestimado a Marques Lake. Capítulo 6. Cara a cara, Memorial Park después del anochecer era un laberinto de sombras y luz de luna. Marques llegó Queens minutos antes y pasó el tiempo estudiando el terreno. El kiosco se encontraba en el centro de un área abierta rodeada de árboles que podían ocultar tiradores. Una configuración clásica de zona de muerte, pero Marques se lo esperaba. Trajo equipo que el equipo de Melinda no anticiparía. Visión nocturna, imágenes térmicas y algunos otros juguetes de sus días de seguridad privada. Si esto iba a ser una emboscada, al menos la vería venir exactamente a la hora señalada. Una figura emergió de la línea de árboles. Incluso después de todos estos años, Marques reconoció el caminar de Melinda, confiado, depredador, completamente seguro de sí mismo. Se veía casi igual que en Afganistán, quizás un poco mayor, pero aún innegablemente hermosa, de una manera fría y afilada. Vestía ropa oscura y se movía con la gracia fluida de alguien que se mantenía en excelente condición física. Marques gritó mientras se acercaba al kiosco. «Te ves más viejo». «La prisión te sienta bien», respondió él, saliendo a la luz de la luna. Melinda se rió, un sonido como de cristales rotos. La prisión fue educativa. Me dio tiempo para pensar, para planear, para soñar con este momento. ¿Dónde está el antídoto? Directo al grano. ¡Qué decepcionante! Rodeó el kiosco como un depredador, evaluando a su presa. Esperaba que pudiéramos rememorar primero, hablar de los viejos tiempos. El auricular de Marques crepitó con la voz de Ross. Tiene al menos 3 tiradores posicionados en los árboles. Las imágenes térmicas muestran que cubren todas tus rutas de escape. Marques no reaccionó a la información. En cambio, mantuvo su atención en Melinda.
Tu hija es bastante hermosa, continuó Melinda. Esos ojos azules, igual que los tuyos. Sería una pena que no pudiera usarlos por mucho más tiempo. Me quieres a mí, me tienes a mí. ¿Déjala ir? Oh, pero eso arruinaría la simetría. Destruiste mi vida, Marques. Me quitaste mi futuro, mi libertad, mi propósito. Así que decidí devolverte el favor quitándote el tuyo. Tu vida se basaba en la traición y el asesinato. Yo solo lo expuse. La compostura de Melinda se resquebrajó por un momento, revelando la furia debajo. Yo era una patriota. Estaba tratando de poner fin a una guerra sin sentido proporcionando información que estabas vendiendo a los marines por dinero, interrumpió Marques. Buenos soldados murieron por tu información. Buenos soldados mueren en todas las guerras. Al menos sus muertes sirvieron a un propósito. Marques sintió que su ira aumentaba, pero la reprimió. Esto era lo que Melinda quería, hacerlo perder el control, convertir esto en una confrontación emocional en lugar de una situación táctica. El antídoto. Repitió. Melinda sacó un pequeño vial de su bolsillo, sosteniéndolo para que la luz de la luna captara el líquido en su interior. Está justo aquí. Pero me temo que el precio ha subido. ¿Qué quieres? Quiero que sepas lo que se siente al perderlo todo. Así que esta es mi oferta. Puedes tener el antídoto, pero primero vas a ver morir a tu esposa. La sangre de Marques se heló. ¿Qué? Melinda sonrió y fue la expresión más aterradora que jamás había visto. ¿Realmente pensaste que solo tenía un plan? El brazalete de tu hija fue solo el primer movimiento. El café matutino de Diana fue aderezado con algo especial. Probablemente esté empezando a sentir los efectos ahora mismo. El auricular de Marques crepitó de nuevo. La voz de Ross estaba tensa por el pánico. Marques, Diana acaba de colapsar. Está inconsciente. Estoy llamando a los paramédicos. Nada de hospitales, dijo Melinda como si hubiera escuchado a Ross. No sabrán qué buscar y perderán un tiempo precioso haciendo las pruebas equivocadas. Tienes quizás 20 minutos antes de que su condición se vuelva irreversible. Marques sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Esto no era solo por Emma. Melinda había envenenado a sus dos chicas, maldita. Cuidado, advirtió Melinda. Soy la única que puede salvarlas, pero solo salvaré a una. Tienes que elegir, Marques, tu esposa o tu hija. No puedes tener ambas. Por un momento, Marques sintió que la desesperación lo invadía. Esto era peor que cualquier cosa que hubiera enfrentado en combate. En la guerra, podías luchar, podías crear estrategias, podías superar a tu enemigo. Pero esto era crueldad pura y calculada, diseñada para destruirlo psicológicamente. Entonces recordó algo que Melinda había dicho antes, algo que no encajaba del todo. Cometiste un error, dijo en voz baja. Melinda frunció el ceño. ¿Qué? Dijiste el café matutino de Diana. Pero no tomamos café esta mañana. Tomamos jugo de naranja. Por un instante, la incertidumbre parpadeó en los ojos de Melinda. Marques continuó. Dijiste que nos estabas observando de cerca. Pero si realmente estuvieras monitoreando cada uno de nuestros movimientos, sabrías que Diana no ha estado bebiendo café porque está tratando de quedar embarazada de nuevo. La incertidumbre se convirtió en confusión, luego en realización y luego en rabia. Vas de farol, gruñó Melinda. Ross, dijo Marques en voz alta, sabiendo que su auricular captaría su voz. ¿Cómo está Diana realmente? La voz de Ross llegó claramente. Está bien, Marques. Preocupadísima por ti, pero bien. Le pedí que fingiera el colapso cuando me di cuenta de lo que esta psicópata estaba tratando de hacer. El plan cuidadosamente construido de Melinda se desmoronó en un instante. La guerra psicológica que había estado librando dependía de que Marques creyera que sus dos chicas estaban muriendo. Sin esa ventaja, era solo otra criminal con un arma. Pero todavía tenía tiradores en los árboles y Emma todavía estaba envenenada. Te crees muy listo, siseó Melinda. Pero tu hija todavía se está muriendo y yo sigo siendo la única que puede salvarla. En realidad, dijo Marques con una fría sonrisa, no creo que lo seas. Capítulo 7.
La trampa se cierra. La confianza de Marques pareció desconcertar a Melinda más que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Estaba acostumbrada a ser la persona más inteligente de la habitación, la que tenía todas las cartas. Su calma y certeza la desequilibraron. ¿De qué estás hablando?, exigió. Estoy hablando del hecho de que no eres tan inteligente como crees, dijo Marques. Pasaste 6 meses planeando esta venganza, pero cometiste 3 errores críticos. A través de su auricular podía escuchar a Ross coordinando algo en el fondo. Bien, su primo estaba siguiendo el plan que habían discutido. Primer error, continuó Marques. Asumiste que vendría aquí solo e indefenso. No lo hice. Los ojos de Melinda se dirigieron a los árboles donde estaban posicionados sus tiradores. Habló en voz baja a un micrófono de garganta, probablemente comprobando a su equipo. Segundo error, dijo Marques. Asumiste que la tecnología de ese brazalete era irrastreable. No lo es. Ross rastreó los componentes hasta su fabricante. Sabemos exactamente quién lo hizo y, más importante, sabemos quién lo compró. Esto era un farol parcial, pero Marques podía ver que estaba funcionando. La confianza de Melinda se estaba resquebrajando. Tercer error, dijo, acercándose. Asumiste que había olvidado todo lo que aprendí sobre ti en Afganistán. No lo hice. Sé cómo piensas, cómo y, lo más importante, conozco tus debilidades. No tengo debilidades, gruñó Melinda. Todo el mundo tiene debilidades. La tuya es la arrogancia. Estás tan convencida de tu propia superioridad que no puedes imaginar que alguien te supere en inteligencia. El auricular de Marques crepitó. Equipos en posición, informó Ross. Unidades tácticas del FBI han rodeado el parque. Sus tiradores están neutralizados. Justo a tiempo, potentes focos se encendieron alrededor del parque. Melinda se dio la vuelta, dándose cuenta de repente de que era ella la que había caído en una trampa de FBI. Todos al suelo ahora. La voz amplificada resonó en todo el parque. Melinda miró a Marques con puro odio. Bastardo. Planeaste esto desde el principio. En el momento en que Ross me habló del brazalete, supe que eras tú, admitió Marques. Todo lo demás fue solo teatro para sacarte del agujero en el que te escondías. Tu hija todavía va a morir, escupió Melinda. Soy la única que conoce la fórmula del antídoto. Marques sonrió fríamente. Te equivocas de nuevo. Verás, mientras teníamos nuestra pequeña charla, Ross estaba ocupado. ¿Quieres saber lo que encontró? Marques sacó su teléfono y le mostró a Melinda una foto. Era un archivo médico militar con su fotografía adjunta. Tus registros de la prisión, explicó, incluyendo tu historial médico completo. Aparentemente, probaste tu veneno en ti misma primero para asegurarte de que funcionaba correctamente. El personal médico de la prisión documentó cada síntoma, cada etapa de progresión y, lo más importante, cada tratamiento que usaron para contrarrestarlo. El rostro de Melinda se puso ceniciento. Eso es imposible. Esos registros son clasificados. Mi primo trabaja para el FBI. Nada es clasificado cuando la vida de un niño está en juego. A través de su auricular, Marques escuchó el sonido más hermoso del mundo. Marques, Emma está respondiendo al tratamiento. Su respiración está mejorando y pregunta por su papi. El alivio inundó a Marques, pero mantuvo su expresión neutral. Melinda no necesitaba saber que su última carta acababa de ser jugada. Así que, como ves, dijo Marques, ya no te necesito. Pero aún vas a pagar por lo que le hiciste a mi familia. Agentes del FBI se acercaban desde todas las direcciones. Melinda miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que sus rutas de escape estaban cortadas. Su equipo capturado y su elaborado plan de venganza se había vuelto en su contra. Esto no ha terminado, Siseo. Sí, lo ha hecho. Marques se acercó y, por primera vez desde Afganistán, Melinda Bates pareció genuinamente asustada. Querías destruir a mi familia para herirme. En cambio, me has dado algo que nunca esperé. ¿Qué es eso? La sonrisa de Marques era tan afilada como una cuchilla. Cierre. En Afganistán te saliste con la tuya con traición y asesinato durante meses antes de que te atrapara. Fuiste a juicio, te sentenciaron, y siempre me pregunté si realmente se había hecho justicia. Ahora lo sé. Agentes del FBI los rodearon,
con las armas desenfundadas. Melinda levantó las manos lentamente, aceptando finalmente la derrota. Melinda Bates, gritó uno de los agentes, está bajo arresto por intento de asesinato, terrorismo y violación de los términos de su libertad condicional. Mientras la esposaban y comenzaban a leerle sus derechos, Melinda miró a Marques por última vez. Espero que haya valido la pena, dijo. Marques pensó en Emma, probablemente recuperándose en los brazos de Ross en ese momento. Pensó en Diana, que había confiado en él lo suficiente como para fingir su propio colapso para ayudar a tender su trampa. Pensó en su familia, a salvo y completa, a pesar de todo lo que Melinda había intentado hacerles. Lo valió, dijo simplemente, mientras el FBI se llevaba a Melinda. Marques sintió que un peso se levantaba de sus hombros, un peso que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. El fantasma de Afganistán finalmente había sido enterrado, pero la noche aún no había terminado. Todavía tenía que volver con su familia. Capítulo 8. Consecuencias. La casa de seguridad se había transformado en una instalación médica improvisada. Médicos del FBI trabajaban junto a Ross para monitorear la recuperación de Emma mientras Diana se sentaba junto a su hija, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de consuelo. Marques llegó y encontró a Emma despierta y alerta, el brazalete finalmente retirado y asegurado en una bolsa de pruebas. Parecía cansada, pero su respiración era normal, y cuando vio a su padre, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo el peligro valiera la pena. Papi, el tío Ross dijo que atrapaste a la señora mala. Marques se arrodilló junto al sofá y abrazó suavemente a Emma. Así es, princesa. Ya no puede hacerle daño a nadie. Diana lo miró con ojos llenos de lágrimas y orgullo. Ross me lo explicó todo. Cómo descubriste que era ella, cómo tendiste la trampa. No puedo creer que planearas todo eso mientras. Hizo un gesto hacia Emma, mientras nuestra hija se moría, terminó Marques. Tenía que hacerlo. Si hubiera dejado que la emoción me dominara, habría cometido errores. Melinda contaba con que yo estaría desesperado y descuidado. Ross se acercó con un informe médico en sus manos. Emma va a estar bien. El antídoto funcionó perfectamente y no debería haber efectos duraderos. Puede que esté cansada unos días, pero por lo demás podrá crecer, dijo Marques, sintiendo que la emoción finalmente lo alcanzaba. Emma bostezó y se acurrucó más cerca de su padre. Papi, ¿por qué la señora quería hacerme daño? Era una pregunta que Marques había temido, pero había aprendido hace mucho tiempo que los niños merecían respuestas honestas, incluso a preguntas difíciles. A veces, princesa, cuando los adultos toman decisiones muy malas, se enojan con las personas que intentan detenerlos. La señora tomó malas decisiones hace mucho tiempo, y yo tuve que ayudar a otras personas a entender lo que había hecho. Nunca me perdonó por eso. Emma consideró esto con la expresión seria que ponía cuando intentaba entender conceptos de adultos. Entonces, ¿quería hacerme daño para ponerte triste? Sí. La expresión de Emma cambió a algo que le recordó fuertemente a sí mismo. Esa fue una muy mala decisión. Sí, lo fue, pero ya pasó. Ross llevó a Marques a un lado mientras Diana acomodaba a Emma para una siesta. El FBI quiere un informe completo, pero puede esperar hasta mañana. Melinda no va a ninguna parte. Encontraron suficiente evidencia en su escondite para encerrarla de por vida. ¿Qué tipo de evidencia? Fotos de vigilancia de tu familia que se remontan a meses. Planes para otros ataques si el veneno no funcionaba, y lo más condenatorio de todo, registros detallados de cómo adquirió los materiales para el brazalete. Planeaba usar esta tecnología en otros objetivos. Marques sintió un escalofrío. Otras familias, otras personas a las que culpaba de su caída. No era su único objetivo, Marques. Solo eras el primero. El peso de esa revelación se posó sobre los hombros de Marques. Si no hubiera detenido a Melinda ahora, ella habría seguido destruyendo a otras familias inocentes. El envenenamiento de Emma podría haber evitado docenas de otras tragedias. Hay algo más, continuó Ross. El intercambio de prisioneros que la liberó. Resulta que varios oficiales de inteligencia están ahora bajo investigación. Deberían haber sabido sobre su vendetta contra ti. Pero de alguna manera esa información se perdió en la burocracia.
¿Incompetencia o conspiración? Eso es lo que están tratando de averiguar. Pero de cualquier manera, habrá consecuencias para las personas que pusieron a tu familia en peligro. Marques asintió, satisfecho de que se haría justicia en todos los niveles. Pero su atención se centró de nuevo en su familia. Diana se había quedado dormida junto a Emma, el agotamiento finalmente venciéndola. Se veían pacíficas, seguras y absolutamente preciosas. Ross, dijo Marques en voz baja, necesito preguntarte algo, lo que sea. ¿Cuándo viste esa foto por primera vez? ¿Cuándo te diste cuenta de lo que era el brazalete? ¿Qué tan cerca estuvimos de perderla? Ross dudó, luego decidió ser honesto. Si hubieras esperado otras 6 horas para enviarme esa foto, o si no hubiera tenido acceso al software de imágenes mejoradas, o si el FBI no hubiera podido rastrear esos registros médicos de la prisión. Se encogió de hombros. Digamos que tuvimos mucha suerte. Marques miró a su hija dormida y sintió que la gratitud lo abrumaba. Suerte no era suficiente para describirlo. Se habían salvado por una combinación de planificación cuidadosa, experiencia profesional, lealtad familiar y sí, una generosa dosis de suerte. Pero sobre todo, se habían salvado por el simple hecho de que Marques nunca se había rendido. Ni en Afganistán, cuando sospechó por primera vez de la traición de Melinda, ni durante el largo proceso legal que la encerró, ni esta noche cuando todo lo que amaba estaba en juego. Melinda se había equivocado en una cosa crucial. Había asumido que atacar a su familia haría a Marques más débil, más vulnerable. En cambio, lo había hecho infinitamente más peligroso. No había nada que no haría, ningún límite que no cruzaría, ningún riesgo que no tomaría para proteger a las personas que amaba. Y eso había marcado toda la diferencia. Capítulo 9, Nuevos comienzos. 3 meses después, Marques estaba en su patio trasero observando a Emma jugar en el columpio que había construido el fin de semana anterior. El sol de California era cálido en su rostro por primera vez desde el incidente de la foto de la playa. Se sintió completamente relajado. Emma se había recuperado por completo del envenenamiento sin efectos físicos duraderos. Psicológicamente, se había recuperado con la resiliencia que poseen los niños. Recordaba la aventura de quedarse en casa del tío Ross y la emoción de los agentes del FBI, pero el trauma parecía haberse deslizado por sus jóvenes hombros. Diana salió de la casa, llevando 2 vasos de té helado. Ella había sido la que más había luchado con las secuelas, lidiando con pesadillas sobre lo que podría haber pasado y ansiedad por amenazas desconocidas. Pero la terapia estaba ayudando y el tiempo estaba curando las peores heridas. ¿Alguna noticia de Ross?, preguntó, sentándose a su lado en el columpio del porche. Marques señaló su teléfono. El juicio de Melinda terminó la semana pasada. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El juez le impuso la máxima pena. Intento de asesinato, terrorismo, violación de la libertad condicional, cargos por armas. Morirá en prisión. Diana guardó silencio por un momento. ¿Cómo te sientes al respecto? Satisfecho, dijo Marques honestamente. Ella tomó sus decisiones. Podría haber cumplido su condena, haber sido liberada eventualmente y haber comenzado de nuevo. En cambio, eligió la venganza, y personas inocentes sufrieron por ello. Se hizo justicia. ¿Y los otros oficiales? Los que la dejaron salir en primer lugar. 3 personas perdieron sus trabajos. Uno fue acusado penalmente por ocultar deliberadamente información sobre sus amenazas contra mi familia. Resulta que esperaba usar sus habilidades para trabajo de inteligencia extraoficial. Diana negó con la cabeza. Es increíble cuánta gente estuvo dispuesta a ponernos en riesgo por sus propias agendas. Marques extendió la mano y tomó la de ella. Ya terminó. ¿Todo de verdad? ¿Estás seguro de que no habrá otros? Otros enemigos de tus días en el ejército. Otras personas buscando venganza. Era un miedo que habían discutido muchas veces en terapia. El pasado de Marques siempre conllevaría riesgos, pero decidieron que esconderse no era la respuesta. Podría haberlos, admitió. Pero si los hay, los manejaremos de la misma manera que manejamos a Melinda. Juntos como una familia. Con Ross y el FBI y cualquier otra persona que quiera ayudar a mantener a salvo a personas inocentes.
Emma gritó desde su columpio. Papi, mira qué alto puedo llegar. Marques observó a su hija volar por el aire, intrépida y alegre, y sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Por esto había luchado, por este momento, esta paz, esta tarde familiar normal. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido y Marques sintió un cosquilleo familiar de alerta. Pero cuando respondió, era solo un teleoperador vendiendo sistemas de seguridad para el hogar. Diana se rió de su expresión, todavía nervioso, admitió Marques. Siempre lo estaré. Pero eso no es necesariamente algo malo. Mantenerse alerta es lo que nos mantuvo vivos. Hablando de mantenerse alerta, dijo Diana con una mirada significativa, tengo noticias. Algo en su tono hizo que Marques le prestara toda su atención. ¿Qué tipo de noticias? Diana sonrió y se puso la mano en el estómago. Del tipo que significa que vamos a necesitar un columpio más grande. Marques sintió que la alegría explotaba en su pecho. Después de todo lo que habían pasado, después de estar tan cerca de perderlo todo, la vida les estaba dando un nuevo comienzo. ¿Estás segura?, preguntó, sonriendo como un idiota. Muy segura. Quería esperar hasta después del juicio, hasta estar segura de que estábamos realmente a salvo. Pero se encogió de hombros, estamos tan a salvo como vamos a estar. Marques la atrajo hacia sus brazos y la besó profundamente, saboreando lágrimas de felicidad en ambos rostros. Cuando se separaron, Emma estaba de pie junto a ellos con una expresión curiosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? Son lágrimas de felicidad, princesa, explicó Marques. ¿Te gustaría ser una hermana mayor? Los ojos de Emma se abrieron de par en par con emoción y se lanzó a su abrazo grupal con un chillido de alegría. Mientras Marques abrazaba a su creciente familia, pensó en el largo viaje que los había llevado a este momento, las guerras que había luchado, los enemigos que había hecho, los precios que todos habían pagado por sus decisiones. No había sido fácil y no había sido seguro, pero los había llevado hasta aquí. A este momento de felicidad perfecta, ganado con coraje, sacrificio y amor. A lo lejos, sonó un teléfono. Pero esta vez, Marques ni siquiera levantó la vista. Cualesquiera que fueran los desafíos que el futuro pudiera traer, los enfrentaría de la misma manera que había enfrentado a Melinda Bates, con todo lo que tenía, por todos los que amaba. Y eso siempre sería suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos vemos.